urgente. Aprenderás también sobre Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, de una manera en la que a lo mejor no la habías visto. Además, aprenderás métodos para evangelizar de una manera más sencilla y comprendible para ti, comprensible, perdón, y para el oyente. También se te darán algunas estrategias y consejos que te serán de gran utilidad para cuando estés en el campo misionero. Sin más preámbulos, comencemos. En Hechos 1:8 lo hemos estado viendo mucho, yo creo que ya hasta algunos nos lo aprendimos, ¿verdad? Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Los bloques que estaremos viendo serán cuatro. El primero se llama Evangelismo y Misiones. El segundo, tipos de evangelismo. El tercero, Jerusalén y Judea, y ahí también veremos métodos de evangelismo. Y el cuarto, Samaria y los confines de la tierra. Y también ahí hay recomendaciones y estrategias para misiones. Amén. Bueno, comenzamos entonces. Evangelismo y misiones. ¿Cuál es la diferencia entre evangelismo y misiones? ¿Usted se ha puesto a pensar qué diferencia tienen? No sé si en algún momento ha dicho, pues yo creo que es lo mismo, no le veo diferencia. Si así a lo mejor es su manera de pensar, hoy lo vamos a aclarar mejor. Amén. Podríamos llegar a tener una idea y en grandes rasgos ambas tienen la esencia de anunciar el Evangelio de salvación. Sin embargo, aún así son muy diferentes. Hagamos un pequeño ejemplo para diferenciar el uno del otro. Tenemos a dos hombres. Uno se llama Juan. Imaginemos que aquí están. Uno se llama Juan y el otro se llama Mohamed. El, el que se llama Juan es un hombre que toma, fuma, engaña a su esposa y tiene una familia destruida, ¿sí? Pero tiene más de una iglesia cristiana a la cual puede ir y también tiene acceso a la Biblia en más de una versión. Y del otro lado tenemos a Mohamed, quien para empezar no sabe ni quién es Jesús, no ha escuchado jamás de él. También toma, fuma, pero cuando él sepa que lo que está haciendo está mal, no tiene a dónde ir a congregarse. Es más, no tiene ni siquiera quien se lo haga saber, no tiene quien le predique, ni tiene acceso a la Biblia en ninguna versión. Como sabemos, ambas son de suma importancia, pero hacer misiones es urgente, ¿sí? Entonces podemos decir que Juan es evangelismo y Mohamed representa las misiones. Amén. Entonces, podemos concluir como dijo Kerry Olson, ¿verdad? Evangelismo es levantar una iglesia donde está. Misiones es levantar una iglesia gracias, donde no está. Apenas, donde no está o apenas está echando raíz. El evangelismo es el esfuerzo que cada cristiano hace o debe hacer para compartir el evangelio con todos los que están dentro de su contexto cultural. En cambio, las misiones contemplan a las culturas y a los grupos humanos del mundo, en los cuales muy pocos o nadie están sirviendo para llevar a cabo la tarea de la gran comisión. Como sabemos, evangelismo, yo creo que todos hemos sido partícipes de ello, aún estando en nuestro trabajo, en la escuela, en donde quiera que nos movamos, incluso en el camión. Ahí sí el Espíritu Santo nos dice, háblale a tal persona, uno le habla, ¿verdad? Somos muy usados para el evangelismo, pero muy pocos somos usados para misiones. Y aquí pues la motivación para ello, amén. En la mayoría de las iglesias frecuentemente hay un contexto equivocado de lo que son las misiones. Al preguntar a muchos pastores o líderes cristianos si su congregación está involucrada en las misiones, invariablemente contestan que sí y agregan, sí, estamos involucrados en las misiones. Tenemos una misión, que es una iglesia hija, en tal barrio, en tal estado, en tal provincia o departamento. Y no está mal.
Al contrario, gloria a Dios por ello. Pero se ha perdido el enfoque de establecer iglesias locales, porque si ya hay una o más iglesias en ese lugar, ¿por qué poner otra al lado cuando en otros países ni siquiera se les ha mencionado el nombre de Jesús? Amén. Pero nuestro Señor Jesús no nos llamó, pero nuestro Señor Jesús nos llamó para hacer discípulos y esos nuevos discípulos enviarlos a hacer más discípulos, porque la esencia de la iglesia son las misiones. Esto apréndalo bien, hermano, de verdad. La esencia de la iglesia son las misiones. Amén. Y tal vez puede ser que por medio, por miedo a morir, no sean enviados allá. Pero entonces nos olvidamos lo que dice su palabra en Mateo 16, 25 al 26, que dice, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Conclusión. Ambas son igual de importantes, pero hacer misiones es urgente. Amén. Y lo podemos decir con letras rojas. Es urgente. Bueno, pasamos al bloque 2, que es tipos de evangelismo. Antes de mencionar algunos métodos de evangelismo, es importante aclarar que hay dos tipos de evangelismo y son los siguientes. Existe el tipo de evangelismo atrayente. Este evangelismo lo hacemos con nuestros hechos, nuestras acciones, nuestro propio comportamiento, en pocas palabras, nuestro testimonio en Cristo. Esto porque nuestra vida impacta tanto a las personas que están alrededor nuestro que dicen, oh, yo quiero eso. Y de hecho, hace un tiempo nos pasó eso, que hubo una persona, un varón, que tenía muchos problemas, estaba en depresión y estaba muy mal el varón y estaba llorando y decía, yo cuando los veo, yo veo cómo sonríen, cómo se ríen, cómo son, yo quiero eso. Yo me quedé tan impactada porque dije, wow, nunca me había pasado que alguien dijera eso, ¿no? Entonces, nuestro testimonio tiene que impactar, amén. El pueblo de Israel lo usaba mucho, tanto que por eso sus enemigos sabían sobre el Dios de Israel. Y esto lo podemos ver en Josué 4, del 6 al 7, que nos dice, para que esto sea señal entre vosotros y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Amén. Entonces también nuestro testimonio puede impactar a una persona durante toda su vida. Sí, sí puede pasar. Amén. Bueno, el expansivo, este tipo de evangelismo, lo usamos al salir nosotros y proclamar las buenas nuevas de salvación. Creo que ya como que nos familiarizamos más. Es cuando vamos acompañados y respaldados por el poder de Dios. Este evangelismo lo vemos cuando nuestro Señor Jesús envió a los 72 discípulos. Esto lo dice en Lucas 10:1. Dice, en Lucas 10. Vamos a leer Lucas 10:1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Podemos enfatizar que cuando los discípulos salieron, tuvieron previamente que tomar las indicaciones que le dio su maestro y llevarlas a cabo, ¿sí? Es muy importante el obedecerle al Señor. Y como consejo, yo sé que lo voy a decir más adelante, pero corroborando algo pequeño, es importante que cuando uno vaya a ir a evangelizar, es importante estar en comunión con el Espíritu Santo. Amén, para que sea el Señor quien nos dé las estrategias correspondientes.
ya que muchas veces por perder las ordenanzas o las instrucciones, llegamos a tener problemas entre el equipo o, por ejemplo, accidentes. Y ya ha pasado, ¿verdad? Unos accidentes muy feos por no tener cuidado. O altercados con las personas también, no solo con las que vamos, sino incluso con las personas que vamos a evangelizar, ¿verdad? También contiendas entre el mismo equipo. ¿Todo por qué? Por no poner atención o más bien por no poner por obra las indicaciones que se nos dio de parte de Dios. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado en eso. O en ocasiones se desvía la mirada del evangelismo y pareciera que vamos de compras, ¿verdad? Todo así en puñitos y, ay, mira esa bolsa y cosas así. Cuando se nos olvida que no vamos de paseo, sino vamos a evangelizar, ¿sí? Por lo cual, enfatizar en este pasaje es muy importante. Lucas 10:2. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y lo vemos, de verdad que yo cada que leo este pasaje me impacta porque digo, oye, sí es cierto, cuánta necesidad vemos, ¿no? Tantos lugares que de verdad no han escuchado para nada, ni siquiera el nombre tal cual del Señor Jesús o Jesús, no lo han escuchado, ¿sí? Y vemos que la necesidad cada vez, pues es mucha, porque día a día muere gente y muere gente que no conoce al Señor, día a día nace bebés, ¿verdad? Y bebés que nacen en comunidades donde hay religiones muy, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Muy arraigadas, ¿sí? Y bueno, la necesidad es mucha, pero tristemente la mies es muy poca. Y digo yo, a veces la mies que queda fallece. Entonces, de verdad, uno como que hasta entra la frustración, pero no es para que uno se frustre, amén. Bueno, esto nos da a entender, y el Señor lo sabía muy bien, que no es toda la iglesia, que, que no es toda la iglesia, perdón, que no toda la iglesia sale a evangelizar. En realidad son pocos. ¿Por qué? Muchos son los argumentos, pero al final del día son pocos los que se anotan a evangelizar. Y en este tipo de evangelismo que es el expansivo, ¿sí? Y bueno, si tú estás escuchando esto, yo la verdad te aconsejo, te recomiendo y es hermoso que vayas a los evangelismos que se hacen. ¿Por qué? Porque siempre, siempre, siempre regresas con un corazón más avivado y más apasionado, más encendido. ¿Por qué? Porque es hermoso ver cómo un alma de estar caminando directo al infierno, yo así lo veo, se arrepiente y vuelve y camina ese camino que el Señor quiere, de santidad y consagración. Es hermoso ver cómo Dios toca los corazones de las personas, ver cómo el Espíritu Santo toca los corazones de las personas y les redarguye de pecado y cómo algunas empiezan a llorar. Es también bien glorioso cómo el Señor te usa de formas sobrenaturales, que hay hermanos que ha usado para que están en la vista de los ciegos, hay hermanos que ha sanado, bueno, cosas sobrenaturales preciosas que cómo no vas a regresar encendido, ¿verdad? Entonces, pues por eso se recomienda. Vamos a también a Lucas 10:3, que dice, Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Que dice, no, mejor no voy. El Señor les habla la importancia de enfatizar que no es ir de paseo o de campo o de vacaciones. Vamos a, no sé, no digo, ¿verdad? No, a París, ¿verdad? Vamos a París de misiones y así. Pero cuando tu deseo quizás es más bien de ir de vacaciones, ahí el enfoque está mal. Sino que somos enviados en medio de gente que quizás nos rechacen, nos molesten, nos odien, etcétera. ¿Sí? Lo importante y lo que tenemos que tener en nuestro corazón es que Él nos envió. Nos vamos porque queremos simplemente ir. Perdón, no nos vamos porque queremos simplemente ir, sino que Él nos envió con su autoridad, con su nombre, con su sangre para salvar a muchos. Y yo tengo un dicho, ¿verdad? No me acuerdo quién lo dijo, que si Dios te manda, Dios te respalda. Y lo hemos visto mucho. Amén. Entonces, tú ten la seguridad de que si el Señor te mandó, el Señor te va a respaldar. Aleluya. Lucas 10:4 dice, no llevéis bolsa ni alforja ni calzado,
y a nadie saludéis por el camino. ¿Por qué? Perdón, ¿por qué estorbará la bolsa, la alforja, el calzado y aún el saludar a alguien por el camino? Podrás decir que tiene de malo, ¿verdad? En un evangelismo. Porque simplemente perdemos la vista de nuestro objetivo. Imagínate que vas caminando y el Espíritu Santo ya te está dando una estrategia y de repente el otro te saluda, pues ya te sacó, ¿verdad? Una bolsa puede tener la figura de confianza. ¿Cómo decir aquí en la bolsa llevo lo que puedo necesitar? Es como decir, ¿verdad? Que en la bolsa llevo lo que puedo necesitar. ¿Alforja qué es? La alforja es una especie de talega abierta por el centro y cerrada por sus extremos, los cuales forman dos bolsas grandes y ordinariamente cuadradas, donde repartiendo el peso para mayor comodidad, se guardan algunas cosas que han de llevar de una parte a otra. Pero qué curioso que el Señor les dijo que no llevaran, ¿verdad? Entonces, el no llevar alforja, aprendemos a depender del Señor en todo momento, ¿sí? Porque podemos decir, ay, si me pasa algo que tengo hambre, aquí en la bolsa tengo comida. Ay, si me pasa que no tengo dinero, no sé, que no tengo para algo, ay, aquí tengo un guardadito en mi tarjeta, ¿verdad? O sea, cosas así que luego queremos depender de nosotros mismos. Pero el no llevar alforja te hace depender, sí o sí, del Señor. Y es hermoso, ¿por qué? Porque vemos su dependencia sobrenatural y es de verdad glorioso. A mí me ha pasado, yo ayer compartía con una hermana, de que no exagero, yo creo que más de 5 veces, un montón de veces me ha pasado, que encuentro dinero en un lugar donde yo no tenía. O sea, que tú sabes que no dejaste, que tú sabes que acababas de revisar y no había. ¿Eso qué es? Que el Señor te lo mandó de una manera sobrenatural, ¿sí? Y es hermoso depender del Señor así. Bueno, así como saber que nuestro calzado estará bien durante todo el camino. Aún el saludar a alguien en muchas ocasiones es distraernos del objetivo y hablar de más, ¿sí? Dice la palabra, ¿verdad? Que en el mucho hablar hay pecado, entonces hay que guardar nuestra boquita, consagrar nuestros ojos de lo que vemos, nuestros oídos, nuestros labios, todo. ¿Por qué? Porque vamos a ser usados por el Espíritu Santo. Sobre todo, y lo dice la palabra, ¿verdad? Ante toda cosa guardada, guarda tu corazón, de no contender con tu hermano, de si es posible mejor ir por el camino orando, intercediendo, alabando al Señor, cantando alabanzas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que descienda la presencia sobre ustedes y no den cavidad a la contienda, porque si no eso ensucia el corazón y a veces no, pues no fluimos. Y al contrario, hay veces que hasta uno se cierra y mejor ya no lo hace. Cuando quizás el Señor, o no quizás, más bien cuando el Señor te iba a usar de una manera sobrenatural, pero por haber abierto esa puerta, pues ya no. Y es muy triste. Entonces hay que tener cuidado, amén. Lucas 10:5 al 12 dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere ahí algún hijo de paz, vuestra paz preparará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den. Ahí el Señor nos está dando consejos muy valiosos, ¿sí? Que no solamente nos sirven para evangelismo, sino también son muy fundamentales en misiones. Perdón. ¿Por qué? Porque te está diciendo cómo saludar, o sea, cómo entrar y qué decir, ¿verdad? Por si dices, ay, es que, ¿qué digo? Ah, pasea a esta casa. Paz sea. Amén. Después dice, y posad aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Claro, ¿verdad? Sabemos que tenemos que tener discernimiento. Por eso es importante el depender del Espíritu Santo. Amén. Porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, en cualquier ciudad donde entréis. Ahí ya tiene un punto, perdón. En cualquier ciudad en donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Esto de verdad que me sorprende porque sí es cierto. Sí es cierto, hay en algunos, y no solamente en las etnias, incluso aquí, a donde uno vaya, si le ofreces frijolitos o no sé, papitas cocidas, algo, ¿verdad? Y quizás tú dices, ay, es que a mí no me gustan las papas, fuchi. Y no te lo comes, puede ser ofensivo para la persona. Y si tú querías introducir el evangelio a esa persona, debido a esas papitas,
ya no. O sea, la persona se cierra, ¿por qué? Porque se siente mal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso, ¿sale? Si no te gustan las papas, si no te gusta lo que te están arrimando, enamora al Señor y a la persona, cómetelo. ¿Sí? Y un consejo, ¿verdad? No te lo comas rápido, porque si te lo comes rápido van a pensar que te gustó y te van a dar más. Entonces come tranquilo, tampoco fíjate, ¿verdad? No, tranquilo, come. Sí puedes decir, está rica su comida, este, porque pues sí, obviamente lo hizo con amor, ¿verdad? Pero bueno, después dice aquí, y sanad a los enfermos que en ella haya. Ahí también es algo precioso. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo te toma y te dice, sánala, bueno, ora más bien, ¿verdad? Porque es el Señor que hace la obra. Ora para que sea sana, déjate usar. ¿Por qué? Porque el Señor va a utilizar ese milagro para que la persona acepte a Cristo en su corazón, ¿sí? Para que la persona vea el milagro sobrenatural y se rinda delante del Señor. Amén. Entonces no desaprovechemos esa oportunidad. Después dice, y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Eso es muy importante también. Amén. Dejarnos usar por el Espíritu Santo lo que el Señor nos ponga en nuestros labios. No agregando de nuestro corazón, porque a veces vemos con nuestros ojitos físicos y decimos, ah, voy a decir de eso. No, no, no digas lo que tú piensas. Más bien, hay que dejarnos usar por el Espíritu Santo. Amén. No por los sentimientos. Eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque luego podemos cometer errores o imprudencias que podemos haber evitado. Amén. Por eso es importante la dependencia del Espíritu Santo. Dice aquí, mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. El hacer esto, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque no es cualquier cosa el decir yo me sacudo. No, al último que dice, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Si saliendo de ese lugar, o es más, ni te dejo entrar, ¿verdad? Porque pues no quieres, se niega y así. Si el Espíritu Santo te dice hazlo, amén, hazlo, sacúdete, ¿verdad? Pero si no te lo dice, no lo hagas. Mejor pide misericordia por esa persona porque no sabe lo que hace, ¿sí? El pecado le ha endurecido tanto su corazón de tal manera que se ha negado a su oportunidad de salvación. Pero pide y intercede por esa persona, incluso si te puede regalar su nombre desde un inicio mucho mejor, apúntalo e interceden por la persona para que Dios toque y enternezca su corazón y la siguiente vez, ahora sí, pues ya haya un mejor resultado, ¿verdad? Y si no fueres tú, pues con otra persona, pero lo importante es pedir por su salvación. Amén. Bueno, así como estas instrucciones que debieron de seguir los discípulos del Señor, así también nosotros en cada evangelismo expansivo debemos de seguir las estrategias y las instrucciones del líder, porque salimos con un solo cuerpo al campo de batalla, salimos como un solo cuerpo al campo de batalla. Y esto es muy importante, el ser uno en todo momento. Em, es importante y es bueno, nosotros siempre lo hacemos, gloria a Dios, el orar siempre antes de ir a evangelizar, ¿sí? Nos ponemos en círculo, nos tomamos de las manos y pedimos primeramente la guianza del Espíritu Santo, pedimos que todo estorbo, toda estrategia del enemigo, que el Señor lo reprenda, sea quitada en el nombre de Jesús. Pedimos por los corazones de las personas, que el Señor ya los está preparando para que los enternezca. O sea, ahí pedimos la guianza del Espíritu Santo y es hermoso, amén. Y así pues sales entonces como un solo cuerpo, ¿sí? Salimos más bien como un solo cuerpo al campo de batalla. Y entonces regresaremos como regresaron los discípulos del Señor. Lucas 10, 17 al 20 dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.
Pero no os regocijéis que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Y qué precioso, ¿verdad? Porque uno puede decir, ay, y me ha pasado, ¿no? Que uno sujeta al perro, está guau, 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 y le dice, te ato y te sujeto en el nombre de Jesús, ¿verdad? Es un decir. Y el pobre Chucho ya como que se calla. Uno se puede como que alegrar, decir, ay, sí, sí obedeció, ¿verdad? Pero aquí dice, no os regocijéis que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. ¿Sí? Ahí sí regocijaos porque decimos, gloria a Dios, mi nombre está escrito pues en el libro de la vida, ¿verdad? En el cielo. Y eso es, pues, lo es todo. Conclusión. Lo impactante de este tipo de evangelismo es que el Señor claramente es, perdón, claramente, y es al único que se los dice, que no se regocijen porque los espíritus se sujetan, sino claramente dice que sus nombres están escritos en los cielos. Qué bello y qué gratificante, eso sí, esa es la palabra, gratificante, sí, saber eso, que cada vez que salimos y proclamamos las buenas nuevas del Señor, nos regocija que seamos mencionados en el cielo, ¿sí? Entonces, hace poquito me dijeron, ¿verdad? Me dicen, es que para qué estudiaste lo que estudiaste, ¿verdad? De capellanía. Entonces yo dije, pues para estar porque es una herramienta en misión. Me dijo, ¿pero qué ganas haciéndolo? No ganas nada. Me dijo, o sea, bueno, no era la persona, era el demonio que se lo reprenda. Pero digo, sí, sí gano y de hecho gano mucho más. Gano el reino de Dios, o sea, gano galardones. Uno sabe y tienes que tener esa convicción en tu corazón de lo que estás haciendo sí tiene premio, sí tiene galardón, sí, sí es gratificado. No es como que tú estás trabajando por nomás ahí, nomás. No, Dios ve lo que haces, ve tu corazón y ve cómo lo haces, ve el esfuerzo, la dedicación, el amor, la pasión, ¿sí? El Señor tiene ojos y ve lo que haces. Amén. Entonces, si el diablo te quiere engañar con esas mentiras ay, no ganas nada, eso es mentira, el Señor lo reprenda. En nombre de Jesús. Bueno, seguimos con Jerusalén y Judea. Bloque 3. Jerusalén y Judea es evangelismo y vamos a ver por qué. Representa más bien evangelismo. Nuevamente leemos la cita que es en Hechos 1:8, que dice, el Espíritu, perdón, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis, perdón, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, Jerusalén, aquí fue donde los discípulos comenzaron con las buenas nuevas y eso lo vemos en Hechos, ¿sí? Jerusalén representa un evangelismo sin ninguna barrera cultural, idioma y religiosa entre el evangelista y el que recibe el mensaje. Por ejemplo, en nuestra propia congregación, ¿sí? Ganando a simpatizantes que aún no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, que llegan por medio de otros hermanos, por medio de nuestro propio testimonio, o bien que el Señor los trajo, ¿sí? Y se les expone el Evangelio y lo aceptan. Esto puede ser, esto puede ser a través de la prédica o bien después de ella, hacer una invitación a quienes no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador y hacer la oración de fe. Esto con el fin no solo de que sean salvos ellos y haya una restauración en sus vidas, ¿sí? No solo eso, sino también que haya un fruto en ellos y hagamos discípulos, ¿sí? Que se siembre en ellos esa semillita de que así como se les recibió, así como se le habló del mensaje, así tiene que hablar a otros que también están buscando esa palabra de vida, ese mensaje de esperanza. Amén. Y yo me acuerdo mucho de eso, de hecho, cuando yo recién llegué, el pastor así me dijo, bienvenida, ay, ¿qué más me dijo? Me dijo, así como te recibimos, quiero que recibas a los demás. Y me quedó muy grabado, porque dije, sí es cierto, ¿cómo me recibieron? O sea, me sentí como en casa, literalmente. En primera sentí la presencia de Dios, ¿verdad? Y sentí ese arropo. Entonces, a partir de ahí, como que ha estado mucho en mi corazón el recibir así. Y eso es importante fomentarlo en ellos, ¿amén?
y hagamos discípulos, pues para eso el Señor nos ha mandado. Nuestro Jerusalén es donde comúnmente yo me muevo siempre. Es donde comúnmente yo me muevo siempre, como es en la iglesia, en la casa. ¿Por qué en la casa? Porque quizá mi mamá, mi papá no son cristianos, mi hermana tampoco, pero, y gloria a Dios, ¿verdad? Lo hemos visto, por medio de nuestro testimonio ellos se acercan, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos te conocieron cómo eras antes, cómo eras de grosera, por decirlo por mí, ¿verdad? Porque yo era muy grosera, cómo era de respondona con ellos, cómo era desobediente, rebelde, bueno, muchas cosas, pero ven el cambio ahora, o sea, de los años y ven y dicen, wow, de verdad Dios cambia a los hombres, ¿no? Entonces, a partir de, no a partir, más bien por medio de ese testimonio, ellos pues llegan al Evangelio. Amén. Dice, en lo primero que debemos conquistar es Jerusalén, ¿sí? Jerusalén es lo primero que debemos de conquistar. Y aquí el método de evangelismo efectivo vemos que es el atrayente, ¿sí? Como lo mencionamos anteriormente, es el que funciona por medio de nuestros hechos y nuestro testimonio. Entonces, ahí pues nos ponemos a pensar, si mi testimonio es uno malo, no voy a impactar, pero si yo, mi testimonio es pues estoy dependiendo del Señor y estoy siguiendo sus mandamientos, sus leyes, bueno, sus mandamientos, ¿verdad? Pues vemos que sí va a impactar. ¿Por qué? Porque estás haciendo la voluntad de papá y por ende, pues traen resultados buenos para nuestra vida, ¿sí? Podemos poner un ejemplo que puede ayudarnos cuando damos esta clase de evangelismo. Cuando María, la madre del Señor Jesús, estaba embarazada y el ángel le dice que Elizabeth, su parienta, está también embarazada. Entonces María va a visitar a Elizabeth y algo pasa asombrosamente y me gusta mucho este ejemplo, ¿verdad? Dice Lucas 1:39-42. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura, o sea, su bebé, saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y clamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. El testimonio de María no fue tanto el hablar y contarle lo que había sucedido. El testimonio de María fue que el Señor Jesús se manifestara con Juan y Juan saltó de gozo. Qué hermoso. Así es el evangelismo atrayente. No tan solo son las palabras que podemos darle a nuestro familiar, ¿sí? Es muy importante, porque yo creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Que uno está enamorado del Señor y empiezas a hablarle, pero a veces no sabemos cuál es la forma y en vez de hablarles atacamos. Sí, a mí me pasó. Hasta que el Señor me hizo ver que no era así la forma, sino que la forma es por medio de tu testimonio, por medio de cómo el Señor te va cambiando, ellos van viendo, ¿sí? Ahora sí que nosotros somos un libro abierto para ellos, ¿sí? Somos el libro que ellos tienen que leer, por así decirlo. Dice, ok, no tan solo son las palabras que podemos darle a nuestro familiar o a nuestros parientes, incluso a nuestros vecinos, amigos, compañeros de trabajo o lo que nos rodean, ¿verdad? Sino de los que miran que les transmitimos. Esto también incluye, por ejemplo, cuando vamos en el camión, cuando vamos a algún lugar, porque en todo momento somos testimonio, ¿sí? Eso es importante de aclarar, no solamente en nuestra casa o no solamente en nuestro círculo social, sino en todo momento somos de testimonio. Y depende de nosotros ser de un buen testimonio para poder dar un impacto. Amén. Ok, dice, sino de lo que miran que les transmitimos. Y esto es la paz, el gozo, el amor, la paciencia, ¿verdad? En que uno se queda, ay, qué paciente eres, ¿no? La misericordia, el consuelo, la esperanza, la fe, incluso tu forma de hablar, ¿verdad? Etcétera. Virtudes y valores que tanto necesitan los de nuestra casa y alrededor. Y vemos lo sorprendente que quedó, perdón, y vemos lo sorprendida que quedó Elizabeth y cómo el entendimiento de los tiempos se abrió en ella de tal manera que vio más allá de lo que pueden ver los ojos naturales, ¿sí?
Y eso es hermoso, cuando el Señor abre tus ojos y puedes ver más allá de lo que los ojos naturales pueden ver, ¿sí? Y eso también es importante pedirlo al Señor, que las estrategias que nos dé, ¿sí? Que nos abra los ojos, ¿sí? Para poder ver más allá. Amén. Bueno, dice Lucas 1:42 al 45, dice, y exclamó, amén, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque ¿por qué se me concede a mí? Perdón, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Por qué tan pronto como llegó a la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría? Creo que lo volví a leer, ¿verdad? Así se vuelve a repetir, ¿verdad? Pensé que se llamó. Perdón, dice. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Amén. Pero María no tuvo que gastar mucho para dar este testimonio. Lucas 1:39 dice, en aquellos días levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Solo necesitó levantarse temprano y caminar hacia la montaña donde vivía su prima. Nosotros no tenemos más que quizás levantar el teléfono, así, lento, o salir y caminar hacia nuestros familiares, perdón, que tienen el mismo lenguaje. Eso es importante, hablan el español igual que nosotros. Las mismas costumbres, ¿sí? O sea, no es como que una barrera cultural y etcétera, el mismo gobierno, el mismo lugar, ¿verdad? Que quizás nos conocen desde pequeños y eso nos ayuda. ¿Por qué? Porque ven nuestra vida como era antes y como es hoy en Cristo Jesús y ahí es donde está el impacto. O desde algún tiempo y de repente ven algo diferente en nosotros, ¿sí? Como lo vio Elizabeth en María, que se quedó así, "Uy". Bueno, algo le había pasado que ya no era la misma. Entonces, uno de los métodos que podemos aplicar para Jerusalén es nuestro buen testimonio y pues por ende impactaremos a los que nos rodean, así como se quedó Elizabeth, ¿verdad? Sorprendida. Bueno, pasamos a Judea. Dice aquí, Judea, en los tiempos de nuestro Señor, era una provincia romana al sur de Jerusalén, que es equivalente al día de hoy a un estado o provincia dentro de un país o identidad política. Ejemplo, vivimos en el país de México, ¿verdad? Vivimos en México, pero en el estado de Jalisco, en el municipio de Tonalá. Este evangelismo consiste en ganar a otros miembros de la misma cultura del evangelista, ¿sí? Es como lo habíamos hablado, que es el evangelismo expansivo, que tú sales y hablas, amén, pero es dentro de tu mismo círculo social, por así decirlo. Eh, dice del evangelista que están en el mundo. Personas que no son afines a la iglesia cristiana y que pertenecen al mismo grupo sociológico. Por ejemplo, es cuando un cristiano evangélico gana a alguno de su misma sociedad que es católico, mormón o testigo de Jehová, por dar un ejemplo, ¿sí? Aquí se aplica el evangelismo expansivo, del cual ya habíamos hablado anteriormente. Y esto lo podemos hacer de muchas maneras, como por ejemplo, y yo creo que ya sí han estado en ese tipo de evangelismo, ¿verdad? En el que una persona está con un micrófono y una bocina, mientras que otras personas, podemos decir que están en parejas, les están hablando de persona a persona a otras personas inconversas. Y puede ser que otras personas están atrás de ti, si tú eres el del micrófono, y están con carteles, ¿no? Con versículos bíblicos fáciles de leer para ellos, o con frases, ¿verdad? Que van acorde a la Biblia, por ejemplo, Dios te ama y cosas así, ¿verdad? Entonces puede ser también un método que puedes utilizar. Este método lo aplicamos en Tonalá. ¿Por qué? Porque este método es para un lugar donde sí te permitan hacerlo de esa manera, ¿sí?
¿Por qué? Porque en Jalisco hay 125 municipios, pero no porque estén en el mismo lugar quiere decir que todos se rigen igual. No, hay lugares, hay municipios donde no permiten hacerlo de esta manera, ¿sí? Una vez fuimos a uno, a los Totitlán se llama, ¿verdad? Sí. Y ahí lo intentamos hacer así con micrófono y bocina y no fluíamos. ¿Por qué? Porque la gente se cerraba, nos miraba así como que, o sea, se sentía un ambiente bien difícil y es porque ahí no se rigen de esa misma manera, ¿sí? Entonces es importante saber en qué lugar sí puedes aplicarlo así y en dónde no. Y más lo de los carteles, ¿verdad? Estar haciendo así, Cristo te ama y proclamando. Bueno, dice aquí, algunos métodos para evangelizar de persona a persona son los siguientes. Estos métodos se explican, ay, esto yo lo iba a hacer, perdón. Bueno, el siguiente tenemos el que es la servilleta. Bueno, ¿qué materiales necesito? Dirás. Bueno, pues algo muy sencillo que es una servilleta, ¿sí? Puede ser que tú estés con una amiga que sin conversa, con un familiar, con alguien que no conoce al Señor y están comiendo. Puede ser que están en un restaurante, en una fondita y el Espíritu Santo desciende sobre ti y te dice, predícale. Ah, pues este método te puede servir, ¿sale? Yo hoy lo voy a explicar aquí en la pizarra. ¿Sí se alcanza a ver? Aquí en la pizarra, pero tú lo vas a hacer en una servilleta, ¿sale? Bueno, primero, en la servilletita vas a hacer, vamos a poner que aquí está la servilletita, ¿sale? En la servilleta vas a hacer dos líneas, así, una, dos, que representan las cuatro columnas, por así decirlo, de la Biblia. Ahorita vamos a ir mencionándolas. En en el primer cuadrito, vamos a dibujar lo que son las tablas, o puede ser la Biblia, ¿verdad? Pero representa más que nada a los 10 mandamientos. Y esto quiere decir que es la ley. No hace falta que hagas grandes dibujos, ¿sale? Solamente son representaciones. Entonces le pones para que la persona no se le olvide, le pones aquí ley. Representa lo que es la ley, ¿sí? Entonces hablas con la persona y le dices, oye, ¿hemos cumplido? O si no le quieres decir hemos, le puedes decir, oye, ¿tú has cumplido lo que dice los 10 mandamientos? Y que te diga, no, pues no sé, ya tú le empiezas a corroborar brevemente, ¿verdad? Ya que te diga, no, no he robado, yo no he matado a nadie. Bueno, quizás así, pero tú déjate usar por el Espíritu Santo, ¿sí? Ya tú le empiezas a decir que no necesariamente habla de lo físico, sino también de lo espiritual. Y así tú empiezas pero sin confundirlo, amén. Empiezas a hablarle. No abundando mucho en esa parte, te pasas después a la siguiente parte y dibujas lo que es un trono, ¿sí? Resplandeciente, que significa, perdón, que representa el trono de Dios. Y aquí está otro que es la eternidad. Ah, no, perdón, no, no era ese. Era así. Sí, representa la eternidad. Pero aquí vamos a escribir juicio, ¿sí? Este trono de Dios representa la eternidad. Pero le explicas brevemente que en este trono nosotros vamos a ser juzgados, que aquí hay un cielo y aquí hay un infierno, y que las consecuencias de este lugar están muy feas. Y pones juicio. Y ya quizás la cara de la persona va a estar así como que, ¿qué? ¿Verdad? Y después te pasas a la siguiente parte que es la cruz. Pero dices, pero oye, y eso representa lo que es sacrificio, ¿sí? Sacrificio, y pones ahí, escribes sacrificio. Sacri... ya confundí. Sacrificio. Y le explicas que Dios entregó a su hijo unigénito, ¿sí? Su hijo único. Utiliza palabras sencillas para que la persona lo entienda. Que Dios entregó a su único hijo para que tú, ¿sí? Hablando con la persona,
tengas parte con Dios y ya no estés alejado. Y entonces le empiezas a predicar con lo que el Espíritu Santo te ponga en tu corazón con palabras sencillas, ¿sí? Tú déjate llevar por el Espíritu Santo. Después menciona la última parte que dice, luego por último vas a dibujar una flecha, ¿sí? Y le dices a la persona que antes caminábamos dándole la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque caminábamos conforme a nuestra propia voluntad, conforme a nuestras propias decisiones, ¿sí? Pero que hoy ya no es así, que hoy caminamos el camino de santidad, ¿sí? Ese camino que el Señor quiere para nosotros, que por ende trae resultados de vida para nosotros. Y ahí empiezas entonces a fluir con la persona, amén. Entonces, corroborando, aquí pones arrepentimiento, ¿sí? Porque es necesario que la persona tenga un arrepentimiento y convertimiento de sus pecados, para que verdaderamente pues sea como dice la flechita, ¿verdad? De que iba mal, pero ahora se arrepiente y va por buen camino, ¿sí? Entonces, primero dibujamos la ley, que son las tablas, después juicio, que es un trono, ¿sí? Como les digo, no es necesariamente poner un gran dibujo, parece un 4 al revés, de hecho, es así, allá ni pinta. Bueno, después una cruz que representa lo que es el sacrificio. Y la flechita, ¿sí? Primero ponemos la flechita como que va así derechito y después se retorna. ¿Amén? Bueno, ese es un método muy sencillo que no porque nomás estés en un restaurante lo puedes aplicar nomás ahí. No, también puedes ir, de hecho ya lo aplicamos nosotros en Tonalá. Fuimos ¿qué voy a seguir utilizando? Fuimos a Tonalá y utilizamos ese de la servilleta y la verdad es de que a mí me ayudó mucho. Me gustó mucho porque lo explicas de una manera más fluida. Y nosotros lo hicimos con versículos. Aquí, por ejemplo, pusimos, ay, no me acuerdo cuál pusimos, pero en este pusimos el de Juan 3:16, que uno ya se lo sabe de memoria, lo dice, ¿verdad? Pero en cada uno tratamos de poner un versículo para que viera que lo que estamos diciendo es en base a la palabra, ¿sí? Aunque aquí sabemos que ellos pues ya han escuchado más de Jesús y saben que esto no les es desconocido, pero siempre hay que tener ese respaldo, ¿sí? Con la palabra y tener pues citas bíblicas. Nosotros lo que hacíamos es atrás de la servilletita, ya íbamos preparados, poner los versículos para que no se nos olvidara. Pero es mejor tenerlo, si te los puedes aprender de memoria, mucho mejor. Pero si te pones nervioso, "Ay, es que se me van a olvidar", no te preocupes, anótalo atrás solamente para que te recuerdes, ¿sí? No es como que lo vas a leer, trata de no leerlo, ¿por qué? Porque estás conversando con la persona, ¿sí? La persona pues pone atención. Y vemos un buen resultado, que la persona la verdad sí se queda así como que pone más atención, ¿no? No aprende solamente con el leer, sino también con el ver. Eso y más aparte de que es muy breve y a veces las personas como que no están dispuestas a invertir mucho su tiempo, pero cuando le dices, ay, ¿me permites un momentito? Y saca la servilleta como que es algo dinámico y se esperan así como que, ¿qué me va a decir, no? Bueno, el siguiente método se llama los tres círculos. Bien, el siguiente se llama los tres círculos. Ponga mucha atención aquí, hermano, hermana, ¿sí? ¿Para qué? Para que le podamos entender. La verdad está súper sencillo, ¿sí? Y me gusta mucho porque es igual que la servilleta, la persona se queda así de, wow, y aprende visualmente, ¿sale? Entonces, vas a hablar con la persona y le vas a decir, nosotros, bueno, no nosotros, porque primero, ok, corroboro, le vas a decir, bueno, vas a poner la hojita así, ¿verdad? Para ¿qué material necesitas? Necesitas un cuaderno de preferencia para que te apoyes.
Si no consigues un cuaderno, pues una hoja, ¿sí? O si tienes otra servilleta, no hay problema, en una servilleta también. Ok, pongamos que esta es la hoja o la servilleta, ¿sí? Y ponemos aquí el primer círculo, perdón. Y en este círculo tú le dices a la persona, hay un mundo que está quebrantado. Y en este mundo hay muerte, hay guerra, hay tragedias, hay desilusiones, hay robos. Y tú empiezas a decir todo lo que hay en este mundo, ¿verdad? Cosas negativas, tristes, hay asaltos, hay injusticias. Y muchas de las personas intentan salir de ese mundo. Entonces tú vas a poner ejemplos y en cada ejemplo vas a poner una línea, perdón, una flecha apuntando hacia arriba, ¿sí? Y vas a poner, unos intentan saliendo tomando, otros en drogas, otros con novios y novias, otros en, no sé, ¿en qué podemos poner? Mm, En vandalismos, cosas así, ¿verdad? Lo que el Espíritu Santo te vaya poniendo es muy importante que dependamos del Espíritu Santo, ¿sale? Y después le dices, pero lamentablemente todas estas cosas, y empiezas a poner una línea contraria porque lo regresa, todas estas cosas regresan a la persona nuevamente a este mundo, ¿sí? Y entonces, ¿cómo viven? Pues amargados, viven mal, desilusionados, sin esperanza, esa es la palabra, ¿sí? Pero un día yo escuché, le dices a la persona, y haces una línea aquí, perdón, no, todavía no hago la línea, haces otro mundo aquí, perdón, y pones un corazón, ¿por qué? Dices, un día yo escuché que había un mundo perfecto, en donde había provisión, en donde el hombre hablaba con Dios, en donde todo era hermoso y había paz y felicidad, ¿sí? Es más, en donde el hombre podía convivir con los animales y los animales no le hacían nada. Entonces, empiezas a hablar así con la persona, ¿verdad? Y ya sabemos a qué mundo se está refiriendo, ¿verdad? Y después dices, pero un día el hombre pecó y el pecado es una barrera, y pones aquí pecado, es una barrera que nos separa de Dios. Y por eso estamos ahora en este mundo quebrantado, ¿sí? Lleno de dolor, de injusticia, de mentiras, de cosas así. Pero hay esperanza. ¿Por qué? Porque Dios dio a su Hijo unigénito, ¿sí? Y empiezas ahí a, a decir lo que dice la palabra y haces aquí otro círculo, que es el tercero, y pones la cruz. Dios dio a su Hijo unigénito para salvación nuestra. Murió por nuestros pecados para que tú y yo pudiéramos tener parte con el Padre y que ya no viviéramos de esa manera. Entonces dices, pones aquí dos flechitas de que Dios dio a su Hijo unigénito, ¿sí? Y después, ya voy a terminar, pones esta flechita aquí. ¿Por qué? Porque le explicas a la persona que debido a ese sacrificio se abre una puerta, ¿sí? Y para que nosotros podamos salir por esa puerta, tenemos que arrepentirnos y creer que es lo principal, creer, ¿sí? Creer que el Señor Jesús es el Hijo de Dios y que murió por nuestros pecados, ¿sí? Entonces, teniendo eso, nosotros vamos a poder vivir en este mundo donde este pues vemos que los resultados pues son buenos, ¿verdad? Entonces, ya por último a la persona le dices, yo me estoy alargando porque se los estoy explicando, pero es breve, ¿sí? Después le dices a la persona, en este mundo hay personas que viven eh, con paz en su corazón, con gozo, dependen de Dios, etcétera. Pero en este mundo, como ya vimos, hay personas que viven en frustración, sin salida, sin gozo, sin consuelo, ¿sí? Y le preguntas,
las preguntas son muy importantes, las voy a anotar para que las escriban. La primera pregunta es, ¿en cuál de los dos mundos crees que estás? ¿Sí? La vuelvo a repetir. ¿En cuál de los dos mundos? Bueno, la escriben ustedes porque esto no va a querer. ¿En cuál de los mundos crees que estás? Y la persona por ende te va a decir, no, pues en este, ¿verdad? Ok. Si te responde eso, después le preguntas, ¿y en cuál quieres tú estar? ¿En cuál quieres tú vivir o quisieras vivir? Por ende, la persona te va a decir que en este, ¿sí? Que quiere estar en este. Entonces, después tú le vas a decir, ¿hay algo que te impida para poder ser restaurado a este diseño de Dios? Y hay unos, que todavía la piensan así como que, pero hay otros que de inmediato te dicen, no. Entonces, si esa es tu respuesta, tú ves su necesidad, entonces le dirás, eh, perdón, ahí es cuando tú le vas a hacer entonces la oración de fe, ¿sí? A la persona. Y pues bueno, hemos terminado con esta estrategia. Como vemos, es muy, muy sencilla, no implica gastar dinero, es la verdad muy, muy económica, muy sencilla y muy buena. Abre de una manera más el entendimiento, ¿sí? Bueno, vamos entonces a tomar un break de 10 minutos. Vaya a tomar agua, despéjese, respire para que ahorita regresemos con más ánimo. Amén. 10 minutitos. Amén. ¿Ya estamos todos? Quisiera que activaran sus micrófonos y me dijeran si hay alguna duda por fin, porque no sé si lo di como muy rápido las estrategias. Entonces, sí es importante que quede bien claro para que ustedes lo puedan utilizar, porque son métodos muy, muy fáciles, muy sencillos y muy útiles. Entonces, hermana Iris, no sé si hay alguna duda, abuelita José, Citlali, no sé si hay alguna duda, les escucho. No, no hay ninguna duda, o pueden escribirlo si hay alguna duda. Bueno, vamos a continuar entonces. Dice aquí, recomendaciones. Hazlo con amor y paciencia, sabiendo que recibirás una mayor recompensa por parte de Dios, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Número 2, nunca discutas. Las discusiones nunca ayudan a ganar a la persona, sino a alejarlas de Cristo. Sí, lo hemos visto y a lo mejor en algún momento nos llegó a pasar que nos dijo, no, yo creo en la reencarnación y todo eso, ¿no? Y uno quiere quizás aclararle, pero se vuelve contienda, entonces no hay que contender, ¿sí? Podrás ganar la discusión, pero habrás perdido un alma, entonces no hay que contender, amén. No te desanimes, ¿sí? Porque puede pasar que no acepten tu testimonio o no se conviertan, pero otros lo harán. Sigue orando e insiste para que así pasen, ¿sí? No te están rechazando a ti, recordemos lo que dice la palabra, ¿sí? Están rechazando pues a Cristo, entonces por ello también hay que pedir misericordia, como lo hablamos anteriormente. Recuerda la oración de Jesús en favor de los que le crucificaban. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, pues pedir por ellos, amén. Entonces, no hay que desanimarnos, amén, sino perseverar. Y si viste que, chin, se me olvidó, como dijo la hermana Abby, pues
pues así y así, no pasa nada, siempre hay que repasarlo, ¿sale? Incluso está en el YouTube las dos y hay muchas más maneras. En el grupo si quieren les paso el link para más fácil. Y el hermano que explica el método de la servilleta, el primero que vimos, tiene muchos, muchos más y están súper padres, la verdad, muy sencillos, económicos, o sea, no implica gastar o no gastar mucho, pues. Entonces, bueno, continuamos. También otra recomendación, oración y ayuno. Y esto por experiencia se los comento porque hemos visto nosotros la diferencia de cuando uno va a evangelismo orado y ayunado, pero cuando no vas orado y ayunado. Vemos muchísimo la diferencia, ¿sí? Cuando uno ora y ayuna, ves el respaldo de Dios de una manera sobrenatural. En cuanto sales, sientes la unción del Señor que está sobre ti. No hay miedo, no hay duda, no, hombre, sientes un respaldo sobrenatural glorioso. Y por ende los resultados pues son sobrenaturales y son gloriosos. O sea, ves que 30 almas aceptaron a Cristo, ves que unos niños quebrantados, ves que las personas experimentaron sanidades, ves que las personas sintieron la presencia de Dios. No sé, o sea, ves cosas sobrenaturales. Ahí ves el respaldo de Dios. Pero cuando uno no ora y no ayuna, hay conflictos en el equipo, hay contiendas, bueno, que conflictos, no fluyes de la misma manera que fluyes cuando oras y ayunas. Eh, Hay muchas cosas como estorbos, ¿sí? Entonces, por eso es conveniente la oración y el ayuno, ¿sí? Pidiéndole al Señor que quite todo estorbo que se quiera interponer al momento de dar el mensaje. Y también orar por las almas que han de recibir el mensaje, para que Dios abra sus entendimientos y puedan entender y atender el, al mensaje de salvación de tal manera que lo acepten en sus vidas. También es importante orar para que todo distractor sea quitado en este tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si llegamos a un lugar donde la persona vende y casualmente no tenía ventas, pero llegamos y vende y vende y vende, es un distractor. Entonces, por eso hay que orar, ¿sí? Para que se pueda exponer la palabra y la persona lo pueda recibir. Y así los oyentes, puedan tomar su porción. También para quienes reciban a Cristo, sean discípulos de Él. Eso es muy importante, orar por ellos para que no sea nada más que aceptaron y ya nos vamos, ya no damos seguimiento. No, 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 no. Sí, hay que dar seguimiento para que sean discípulos del Señor Jesús y también ellos pues anuncien las buenas nuevas a otros, ¿sí? Que sean discípulos y no solo seguidores, ¿sí? Y ya sabemos pues la diferencia entre un discípulo y un seguidor, amén. El Espíritu Santo les dará por qué orar. Entonces lo importante es, vuelvo a estar en comunión con el Espíritu Santo, ¿sí? En ayuno, en oración. También, número 5, la intercesión es muy importante. La oración no es lo mismo que la intercesión. La oración, yo lo explico a los niños, es hablar con Dios, ¿sí? La intercesión es tocar el corazón de Dios. ¿Para qué? Para que obre en la vida de una persona. O sea, es algo más íntimo, ¿sí? Y cuando uno entra en intercesión, es muy importante eh, que nosotros entremos con un corazón limpio delante de Dios, ¿sí? Sin acusaciones, sin rencor. Tenemos que estar bien delante de Dios y con nuestros hermanos. Amén. Bueno, la intercesión la puedes aplicar de la siguiente manera, tanto en casa, ¿sí? Como también cuando estás ya en el campo, por así decirlo, de evangelismo, ¿sí? Por ejemplo, si los envían en parejas, ¿sí? Dos personas, y ves que tu hermano o tu hermana le está hablando a la persona por medio de la servilleta, vamos a poner un ejemplo. Tú no estás ahí nada más así, pues así como que, ¿y yo qué hago? Bueno, entonces, si a ti te toca estar ahí de acompañante, tú pues vas a interceder, ¿sí? La intercesión, como sabemos, es presentarnos delante de Dios y exponerle la necesidad de esa persona y decirle, Señor, toca su corazón, Padre, quita toda dureza de corazón, Señor, quita todo estorbo, Padre amado, mira, Señor amado, su necesidad, Señor,
empieces a orar por lo que el Espíritu Santo te dé. Porque ha habido casos en donde vamos y les vamos a hablar a parejas y nos ha pasado que la mujer o el varón, por poner un ejemplo, vamos a poner, porque nos pasó, la mujer sí quería, pero estaba con el varón y le estaba haciendo de piedra de tropiezo, no la dejaba recibir. En esos momentos es cuando la intercesión entra. Y si estás viendo que que la pareja con la que estás está predicándole, tú empieza a interceder, ¿sí? ¿Para qué? Para que la persona pueda recibir y tu compañero pueda fluir bajo la guianza del Espíritu Santo. Que todo el estorbo que se quiera mover se ha quitado, ¿sí? Es importante la intercesión y pues trae muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque al final la persona acepta a Cristo en su corazón, al final hay un quebrantamiento efectivo en su corazón y pues bueno, es hermoso. Y por último, el 6. Lo más importante, déjate usar por el Espíritu Santo, ¿sí? Siempre. Déjate usar por el Espíritu Santo. Bueno, después dice, conclusión. Jerusalén y Judea se consideran como evangelismo. ¿Por qué? Aparentemente no hay barreras, digo aparentemente, porque sabemos que también hay distracciones y cositas así, ¿verdad? Pero no las hay como lo hay en Samaria y en lo último de la tierra, que ahorita lo vamos a ver. No es lo mismo que misiones, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Porque una de las barreras lo habíamos mencionado, o más bien lo vamos a mencionar, es el idioma, la cultura, las fuertes creencias y religiones dadas por el gobierno, ¿sí? Cosas que no las vemos aquí en evangelismo. Entonces, por ello, la diferencia de que Jerusalén y Judea son evangelismo y Samaria y lo último de la tierra, son misiones. ¿Dudas con esto, hermanos? ¿Sí quedó claro? Sí, muy bien. Continuamos. Bloque 4. Samaria y hasta lo último de la tierra. El texto pues es el mismo, Hechos 1:8. Corroborando, ¿verdad? Que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Bueno, Samaria. Después de la caída del reino del norte por los asirios en el año 722 a.C., muchos exiliados de diferentes naciones llegaron a habitar Samaria. Esto lo podemos ver en Esdras 4, del 9 al 10, que dice, en tal fecha escribieron Rehum, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia de Erech, de Babilonia, de Susa, esto es los elemitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río, ¿sí? Y los habitantes del pueblo de Israel, contrario a lo que Dios anhelaba, en Deuteronomio 7, del 3 al 5, vemos que hicieron todo lo contrario, ¿verdad? Este, En Deuteronomio 7 del 3 al 5 dice, y no emparentarás con ella, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Entonces vemos cómo Dios les habló y les dijo que no, emparentaran con ellas, ¿verdad? Pero pues vemos que no hicieron caso y esto lo vemos en Ezequiel, en Ezequiel 23, que es un pasaje fuerte, se podrá decir, porque pues fue fuerte lo que pasó, ¿verdad? Pero vemos que ellos no hicieron caso y comenzaron a casarse con las hijas de los asirios. Y
ahí en el capítulo de Ezequiel, en el 23, les compara a dos hermanas, a, a Jola, que representa Samaria, y a Oliva, que es Jerusalén, ¿sí? Si gusta apuntarlo, es Ezequiel 23, para que usted pues en su momento lo estudie, amén. Bueno, por ello vemos que para la época de nuestro Señor Jesús, Samaria era una región con una raza mezclada y era muy mal vista por los judíos, que según su ley no debían unirse con otras naciones. Los samaritanos tenían una cultura diferente, con costumbres paganas y una religión apóstata, ¿sí? Bueno, este consiste en ganar a gente para Cristo, las cuales pertenecen a otra cultura, ¿sí? Ahí ya estamos hablando de, perdón, de cultura. Incluso pueden hablar el mismo idioma como su lengua materna, pero la cultura y religión son diferentes. Por ejemplo, un wixárika, ¿sí? Un wixárika, que está aquí en Tonalá, porque hemos visto, ¿no? Un wixárika que está ahí en el centro de Tonalá, que puede hablar español, pero sigue conservando todavía su vestimenta, ¿sí? O quizás digamos que ya no la conserva, pero sigue conservando lo que son su cultura, ¿sí? Bueno, por lo que es importante, muy necesario saber sus costumbres, muy importante saber sus costumbres, su religión y su cultura, para así saber cómo llegar a este tipo de personas e introducir el evangelio. Por ejemplo, un mixteco o un nahua que nació en perdón, en nuestra comunidad y ya no conservó su lengua materna, sino que se le enseñó la de nosotros, pero su cultura y su religión e incluso sus costumbres son las mismas a las de su gente, ¿sí? Como ya dije anteriormente, puede ser un wixárika que digamos que ya no se viste con su vestidura, perdón, con su vestimenta típica, ¿sí? Que ya no habla su idioma, sino que habla el español, pero todavía tiene raíces de su, pues de su, ¿cómo se puede decir? De su etnia, ¿sí? Bueno, nuestra Samaria representa las culturas autóctonas, originales del lugar, que están apartadas de nuestra sociedad. Son muy discriminados, olvidados de nuestra sociedad, aunque bien pertenecen a México, sí, sí pertenecen. Ellos tienen culturas, idioma y entre muchas cosas totalmente distintas a nosotros, ¿sí? Y bueno, y para poder introducir el Evangelio, necesitamos conocer su cultura, aunque vivan en el mismo lugar que nosotros, pues así sabremos cómo es su manera de pensar. Eso es muy importante, hermano, ¿sí? Aunque digamos que estoy aquí yo en Tonalá y veo a un radical y le voy a predicar, ajá, pero si no conoces bien su cultura, mejor no lo hagas. ¿Por qué? Porque puedes, cometer errores. Ahorita vamos a ver cómo se maneja su gobierno, en qué creen y en qué no, ¿sí? Es importante saberlo, ya que así nos dará una idea de cómo presentarles el evangelio. Y eso se llama antropología, ¿sí? Es el estudio de las etnias. Eso ya lo vieron en la semana pasada. Es un tema muy bueno. Bueno, algunas estrategias misioneras que te ayudan a introducirte a ellos son: siempre y en todo momento, déjate guiar por el Espíritu Santo. No dependas de tu elocuencia ni de tu entendimiento humano, pues solemos fallar, pero Él jamás ha fallado. 2. Conoce muy bien su cultura. 3. Investiga su idioma. Esto no solamente porque quieras tú hablarles en su idioma, que es muy bueno, sino también, pues es importante conocerlo, ¿sí? Saber cuál es su idioma, cuáles son sus variantes y todo lo que abarca. 4. Investiga su sistema de gobierno y en lo que ellos creen, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, los chamanes y todo en lo que ellos creen, ¿sí? Bueno, eh, 5. Cuida tu manera de hablar. Utiliza un lenguaje sencillo para el oyente, ¿sí? Porque a mí también me ha pasado, sí, son errores que uno tiene que corregir, que hablas palabras que tú entiendes y que quizás los hermanos,
hermanos, ¿entienden? Pero que la gente inconversa o, por ejemplo, ellos, ¿verdad? Los indígenas, no entienden por qué, porque no es idioma madre, ¿sí? No es su lenguaje madre. Por ejemplo, una palabra que usaban de ejemplo, ¿no? Amantísimo, amantísimo, señor. No está mal, pero ellos no van a entender. O sea, ese tipo de palabras, hay que utilizar palabras sencillas, ¿amén? No pelees, número 6, no pelees ni obligues a la persona a convertirse a Cristo, ¿sí? Ya que para ellos no es nada fácil, pues en algunos casos implica perderlo todo, perder familias, perder tierras, perderlo todo. Y es el Espíritu Santo quien hará la obra en la persona, ¿sí? Entonces es muy importante por eso el conocer eh, el área a donde tú vas a llegar, ¿sí? Saber cómo se rigen ahí. Por lo regular los indígenas así es, viven en comunidades, pero cuando pasa algo así que se convierten al Señor, pues los despojan de todo, ¿sí? Entonces es importante conocer. Dale seguimiento, número 7. Dale seguimiento si tienes la oportunidad. Amén. Y esto siempre bajo la guianza del Espíritu Santo. Si el Señor te da luz verde. Si no, no. Número 8. Recomendación. Esto es muy importante, de verdad, muy importante. Si eres mujer, habla, ¿sí? Dirígete siempre a las mujeres. Y si eres varón, dirígete siempre hacia los varones. ¿Por qué? Porque en algunas etnias es mal visto que un hombre se acerque a una mujer o una mujer a un hombre, ¿sí? Incluso pasó en, en una, en una etnia, en un lugar, que un hombre, me parece que era el varón, un muchacho, miró a la muchacha y ahí tenían la costumbre de que si se miraban ya se casaban. Entonces, imagínese, hermano, ¿verdad? Él no lo hizo con esa intención. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿sí? De saber primero la cultura y sabernos para quién dirigirnos, ¿sí? Si eres mujer con mujer, si eres hombre con el varón, ¿sí? Bueno, continuamos entonces. Dice, y la 9, por último dice, muy importante, es la oración, la intercesión y el ayuno para que puedas tener éxito con la o las personas a las que les estás predicando, ¿sí? Como vimos también, esto es importante en el evangelismo, cuanto más en las misiones, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿hay alguna duda referente a lo de Samaria? ¿A poco sí estoy explicando muy bien? Van a sacar 10. Hermanos, ¿sí están ahí? Bien, entonces, como sabemos, Samaria son misiones, ¿sí? Samaria son misiones, pero ahí ya hay una barrera cultural, idiomática, religiosa, etcétera, ¿sale? Corroborando lo que ya vimos. Bueno, vamos entonces a hasta lo último de la tierra. Este me gusta mucho. Dice, consiste en ganar a personas de otra cultura distante, o sea, lejos, no solo geográficamente, ¿sí? Porque podemos irnos lejos, como ahorita dije, ¿verdad? Sino también cultural, idiomática, religiosa, entre el evangelista o la persona que predica y el pueblo. Aquí es más complicado, pues el idioma, cultura, religión e incluso sus costumbres son muy diferentes a las nuestras. Y aquí es cuando vemos lo que es el choque cultural que a mí no es de que me gusta, más bien se me hace curioso, ¿verdad? Porque yo lo viví, yo creo que todos lo hemos vivido, ¿no? Incluso cuando vamos de vacaciones a un lugar lo podemos ver. Solo que es de diferente manera, porque ahí vas, para conocer con gusto, por así decirlo, ¿no? Ay, ¿qué comida tienen? Y ya te ofrecen algo bien raro y tú, ay, no, no quiero, no comes, no pasa nada. Pero cuando vas de misiones y te ofrecen algo que para ti, dentro de tu contexto, de tu cultura, es raro, ni modo, te lo tienes que comer, ¿sí? Como en otros lugares, no me acuerdo en qué parte, ay, mm, no me acuerdo en qué lugar, pero aquí es muy común ver las cabezas de los puercos en las carnicerías, ¿verdad? Y tú llegas y hay una cabecita para un pozole, no pasa nada.
Pero hay un lugar, no me acuerdo en dónde, que igual van a la carnicería y hay cabezas de camello. Sí, cabezas de camellos, ¿sí? Y que uno dice, ay, qué feo, pobrecitos. Es dentro de su cultura, para su cultura está bien, así como para nosotros el matar al cerdo está bien, ¿sí? Entonces son diferentes culturas y eso se llama choque cultural. En algunos casos puede ser fuerte para uno, ¿sí? Si no vas preparado en todos los sentidos, también mentalmente, pero en otros casos, pues no. Bueno, dice aquí es más complicado, ¿verdad? Como ya lo vimos, por la religión y todo ello. Y el idioma para que puedan entender mucho mejor el evangelio en su lengua materna y así la puedan enseñar en su localidad. Es importante aprender el idioma, ¿sí? El estudiarlo. Esto sí es, podríamos decirlo que es fundamental cuando uno va a predicar para este tipo de hasta lo último de la tierra, sí es importante aprender lo que es el idioma. ¿Por qué? Porque si el Señor te mandó a, por ejemplo, con los mixtecos, pero ellos no hablan nada de español, pero el Señor te mandó, pues tienes que estudiar el idioma, ¿sí? ¿Para qué? Para que puedas introducirte a ellos y ellos en su lengua materna te puedan entender y puedan recibir ese mensaje, ¿sí? Esto, lo último de la Tierra se considera misiones porque es más complicado, es más difícil, ¿sí? Pero cuanto más difícil, más glorioso, porque vemos el poder y el respaldo del Señor, ¿sí? Y como mencionamos anteriormente, cuando Dios te manda, Dios te respalda, amén. Y lo vemos de verdad de una manera sobrenatural. Ejemplos, un mixteco o un náhuatl en nuestra sociedad, ¿sí? Que conserva todavía todo, su vestidura, su, su religión, su idioma, todo, ¿sí? Aquí. Eso también se considera hasta lo último de la tierra, porque a pesar de que tú no estás allá, pero él está aquí y son muy diferentes tanto tú como él, ¿sí? Se considera misiones. O, por ejemplo, nosotros, un mexicano en la India o un salvadoreño en Malasia. Eso también se considera misión, ¿sí? ¿Dudas con esto, hermano? ¿No hay ninguna? Bien, continuamos entonces. Dice aquí, recomendaciones y consejos. Importante estudiar la etnia y todo lo que abarca, ¿sí? Que viene siendo la cultura, la religión, la historia. La historia es muy bueno, como dijo anteriormente mi hermana Carmen, es muy bueno estudiar la historia porque ahí te das cuenta de dónde vienen ciertas creencias o ciertas culturas y ciertas cosas que la etnia tiene, ¿sí? Entonces ahí el Espíritu Santo te abre el entendimiento y también te da esas estrategias, ¿sí? De cómo entrar. Ahí también tú te das cuenta en lo espiritual qué es lo que se mueve. O sea, es muy importante la historia. El gobierno, sí, qué tipo de gobierno está ahí, no solamente en lo físico, sino en lo espiritual también. El idioma, como ya lo habíamos mencionado. También te puede ayudar ver videos sobre la región a la cual el Señor te mandó, si los hubiere, porque hay algunos en los que no lo hay. Yo, por ejemplo, este, estoy investigando sobre el Amazonas y no me aparece mucho de la pedrera, muy poco, yo creo que uno o dos. Y eso se dificulta un poco porque pues no te das mucho la idea, pero sí hay más información en cuestión del Google, ¿verdad? Entonces, lo que puedas investigar, pues hacerlo. Dos, tener una fuerte relación con nuestro Padre, el Señor y su Santo Espíritu. Sabemos que eso es personal, sí, yo sé que es personal, pero para poder ir a misiones hasta lo último de la tierra, necesitamos una fuerte comunión, ya que de lo contrario podríamos debilitarnos en la fe y en lo físico, y por ende no terminaríamos bien con la misión. ¿Por qué? Porque te puedes enfermar, como es un ambiente espiritual muy fuerte, uno lo resiente si no vas bien. Entonces es importante eso. Tres, depende siempre del Espíritu Santo, ya que Él será quien te brinde las estrategias adecuadas conforme tu conocimiento de la etnia, ¿sí? Uno dice, es que, ¿para qué investigo si el Espíritu Santo me va a usar? Amén, el Espíritu Santo te usa, pero toma de lo que hay en ti. Y si tú no has investigado, ¿qué va a tomar? ¿Sí? Entonces, sí, muy importante
la antropología, ¿sí? Estudiar ay, la etnia. Ok, continuamos. Dice, número 4, no descuides tu vida espiritual. La vida del misionero es muy demandante cuando se está en el campo, sí, muy demandante. Pero aún con todo eso tenemos que hacer un esfuerzo y no descuidar la oración, el ayuno, la intercesión por el lugar, sí, por las almas que ya el Señor ya te está mostrando, la lectura de la Biblia en, digamos, en ciertos casos, por decirlo así, eh, bueno, con mucha prudencia, el alimento espiritual, la adoración, la alabanza, etcétera, las cuales fortalecen y alimentan en gran manera a nuestro espíritu y permiten que sigamos firmes con la misión a la cual el Señor nos mandó, ¿sí? ¿Por qué? Porque es alimento, todo lo mencionado es alimento a nuestro espíritu y por ende, pues tenemos nuevas fuerzas para seguir en la misión. De lo contrario, pues estaremos todos debilitados. Bueno, número 5, dice, entiende que el propósito de Dios es bendecir y transformar a todas las naciones, a todas, como dicen, ¿qué es todo? Pues todo, ¿verdad? Número 6, ora y pregúntale a Dios cuál debería ser tu papel en la plantación de una iglesia entre los no alcanzados. ¿Sí? Pregúntale, Señor, ¿cuál es mi papel? Por eso vuelvo, es importante la comunión con el Espíritu Santo, con el Señor. 7. Comprométete a alcanzar las metas que Dios te da. Esto va a ser una motivación para ti, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener trabas, siempre va a haber dificultades, todo eso, pero ahí en esas dificultades Dios se glorifica, ¿sí? Y cuando uno se compromete a alcanzar las metas que papá Dios te dio, pues es como, es como combustible para ti, o sea, te da para, es una motivación, o sea, te da para arriba, ¿sí? El estarte comprometiendo delante de Dios. Bueno, número 8. Enfócate en un grupo étnico en específico. Sí, esto es muy bueno también, porque puede ser que tú digas, ay, sí, yo quiero ir de misiones. A ver, vamos a ver cuántas etnias hay aquí. Ok, hay 8, muy bien. Pero no, o sea, todavía no estás decidido, mejor decídete en una, ¿sí? Si de esas 8 hay, por ejemplo, los mixtecos, y el Señor ya te dijo que está ahí, ahí enfócate y investiga todo lo de los mixtecos, ¿sí? No sé si hay alguna duda ahí, pero es importante no distraerte en la información. Amén. Bueno. 9. Reconoce que has entrado en el terreno de Satanás, ¿sí? Que el Señor lo reprenda, por así decirlo, entre comillas. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que tocará la planta de nuestros pies, ¿verdad? Conocemos Biblia y todo, pero tenemos que reconocer que hemos entrado en un ambiente espiritual muy fuerte, por el cual tenemos que estar fortalecidos en el espíritu, ¿sí? Estar en plena comunión con el Señor. Y y pues fortalecidos, ¿no? Sobre todo. Bueno, el número 10. Resiste al enemigo y establece la victoria de Cristo. Esto va a ser con la ayuda siempre del Espíritu Santo, con la ayuda del Señor, porque Él es el que abre puertas donde donde nadie puede cerrar, ¿verdad? Y Él es el que cierra puertas y nadie las puede abrir. Número 11. Dirígete a las cabezas de hogar. ¿Esto por qué? Porque en algunas culturas es mal visto que tú te dirijas a otros miembros y no a la cabeza del hogar, ¿sí? Por ello, la importancia de investigar sobre la cultura y sobre la etnia a la cual te vas a dirigir. 12. Utiliza métodos imitables, ¿sí? Métodos fáciles, como por ejemplo historias bíblicas que ellos puedan también repetir entre ellos mismos, ¿sí? 13. Proclama lo esencial del Evangelio en maneras comprensibles. Ya vimos, por ejemplo, pueden ser historias bíblicas, lo que el Espíritu Santo te dé. Ahora sí que déjate usar con la creatividad que Dios te dio. Todos tenemos creatividad. Unos quizás la tenemos muy escondida, pero todos a Dios nos dio creatividad. Amén. Si dices, no, hermano, de verdad, yo de plano no tengo, pídesela al Señor que Él te la va a dar. Amén, porque el Señor conoce lo que necesitas y créemelo que Él te lo da. 14. Ejemplifica todo lo que enseñas, ¿sí? Con ejemplos. Yo también hago mucho eso.
¿sí? Poner ejemplos. ¿Para qué? Para que quede más claro. 15, repasa tus metas continuamente, ¿sí? Continuamente que digas, a ver, esta semana el Señor me dio esta meta y no la hice. Bueno, otra vez hacerlo, ¿sí? ¿Para qué? Para no perder la visión, por así decirlo, ¿sí? No perder lo que es la meta que el Señor te dio. 16. Reorganiza las prioridades de acuerdo a las necesidades, resultados y la guía del Espíritu Santo, ¿sí? Número 17. Llama a las personas a que se arrepientan y se bauticen. Eso es lo esencial del Evangelio. Amén. 18. Reúne a los convertidos. Esto con mucha prudencia y cautela. Sí, creo que esa es la palabra. ¿Por qué? Porque sabemos que en algunos lugares no es permitido, pero el Señor va a abrir puertas. Amén. Y si ya estás en ese nivel que ya se puede hacer, amén. Entonces enfocarnos a hacer las reuniones. Amén. Y una vez que estamos en ese nivel, pues enseña a los creyentes a ser obedientes a los mandatos de Cristo. Alienta a la comunión fraternal y el evangelismo. Esto hazlo con mucha delicadeza según sea el caso. Y número 21, facilita formas de adoración que sean culturalmente relevantes, ¿sí? Mucho ha puesto mi hermano Gabo el ejemplo de que un misionero fue a un lugar donde no conocían o no se expresaban con que esto era su corazón, sino que era su hígado, ¿verdad? A ese tipo de ejemplos está diciendo, ¿sí? Utilizar formas de adoración que sean culturalmente relevantes. Bueno, eso también quiere decir, por ejemplo, a la forma de cómo tú vas a adorar. Aquí, por ejemplo, estamos acostumbrados al teclado, a la batería, a que haya un púlpito, a que haya sillas, pero quizás a donde vas no va a haber sillas, no va a haber un púlpito, no va a haber batería, ¿sí? Pero si el Señor te pone en tu corazón el que haya instrumentos, pues que sea en base a lo que ahí en esa comunidad haya, ¿sí? Incluso hemos visto videos de que están tocando con una cubeta y ahí están haciendo su culto y desciende la presencia de Dios porque Dios ve el corazón. Amén. Entonces, que eso no sea una barrera que no te desanime de, ay, es que no tengo teclado. No, el Señor nos dio una gran voz. Amén. A todos. Bueno, 22. Prepara nuevos líderes a través del entrenamiento sobre la marcha. Esto con el fin de que se levante una iglesia madre con líderes y pastores de ahí mismo. Bueno, un pastor, por así decirlo, ¿verdad? ¿Esto por qué? Porque tú vas de misión no para quedarte para toda tu vida ahí, no. Tú vas para levantar líderes autóctonos, o sea, de ahí mismo, ¿sí? Líderes de ahí que van a seguir la misión. Amén. Entonces, por ende, esa tiene que ser también nuestra visión, el ir y no decir, aquí me voy a quedar por todos los años, yo voy a dirigir. No, principalmente va a ser el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a levantar a un pastor y a los líderes. Y bueno, tú vas ahora sí que de ayuda. Amén. Bueno, conclusión. Conforme sea la etnia y el lugar al cual el Señor te mande, es muy importante hacer un estudio de antropología para así tener mayor conocimiento y no cometer errores, los cuales pudimos haber evitado si hubiéramos estudiado la zona antes de visitarla, ¿sí? Y pueden ser errores leves, entre comillas, como los pueden haber fatales, en donde podemos echar a perder la misión o cerrarle las puertas a otros misioneros o incluso la muerte. Pero todo por no haber tenido el cuidado necesario. Y es muy lamentable, hermanos, de verdad, es lamentable. Entonces, es importante ser diligente, ¿sí? Bueno, amén. Continuamos. Permítame un poquito. Estrategias para evangelizar. Estas estrategias son muy buenas porque son dentro de nuestro, ¿cómo? De nuestro círculo, ¿sí?
Dice, un médico cristiano fanático del ajedrez invita a que la comunidad juegue mientras aprenden del amor de Dios. Esa es una estrategia muy buena. Otra estrategia dice, un obrero cristiano entre los musulmanes utiliza su hobby de escate, bueno, no sé pronunciarlo, pero ahí dice, para alcanzar. Otro dice, una cristiana que le gusta correr se une a un club para conocer a otros. Un plantador de iglesias llama la atención con su amor por el arte. Otra estrategia dice, unos padres inscriben internacionalmente a sus hijos en una clase de verano para que puedan hacer amigos con otras familias. Otro dice, una iglesia alcanza a la comunidad tras un campamento de fútbol. Otro dice, un miembro de una iglesia usa sus habilidades en las redes sociales para evangelizar y llevar a lugares donde tal vez nunca esté físicamente. Todas estas estrategias las vemos que no nos cuestan nada realmente y que son muy buenas, muy útiles, ¿sí? Bueno, un café o una comida. Esto también, y ahí podemos meter lo de la servilleta. Conciertos cristianos, clases de inglés, repostería, hacer o mirar un deporte, una conferencia a un secular y después conversarlo, practicar un hobby. O sea, ahora sí que hagas lo que hagas ahí, el Señor te puede usar si te dejas usar. Y te da la estrategia, la creatividad para hacerlo. Practicar un hobby, clases de arte o manualidades, especialmente antes de un feriado, una clase para niños, etcétera. Todo eso nos ayuda para poder evangelizar. Dar talleres u organizar una feria de cosas internacionales, perdón, interesantes. Salud, consejo de abogados. Los grupos en los hogares, los grupos en los hogares. Esto lo vemos en Hechos 2, 46 al 47. Evangelismo personal de amigo a amigo, repartición de tratados, ya lo hemos visto mucho, ¿verdad? Lo hemos hecho. Proyección de películas, eso también es eh, una buena estrategia. Obras de teatro, eso también es muy buena. Programas radicales, perdón, programas radiales y televisivos. Teléfono evangelístico, mensaje a través de la internet. Carta personal evangelística, eso también es muy hermoso. Desayunos o cenas evangelísticas, eso también está muy padre, tenemos que hacerlo. Campañas evangelísticas en las instalaciones de la iglesia, donde cada miembro invita y trae a una persona nueva, eso también es muy hermoso. Evangelismo en los camiones, eso es bien padre, muy glorioso, como el Señor toca los corazones, aún del que va manejando. Evangelismo en los parques u otros lugares públicos. Escuelas vacacionales dirigidas a niños y adolescentes. Brigadas de ayuda con personas necesitadas. Como hace muchito fuimos a un asilo, también fuimos a un orfanatorio. Todo ello son estrategias que ayudan mucho, ¿sí? Y más cuando vamos dirigidos a los niños, porque los niños de verdad que no se olvidan de esa palabra, ¿sí? No se olvidan y da un buen fruto muy bonito. Bueno, siempre usa tu creatividad. Sea al medio que uses, adáptalo al contexto del grupo de personas a quienes estás dirigiendo el mensaje transformador de Cristo, ¿sí? Como dije anteriormente, todos tenemos creatividad. Déjate usar, ¿sí? No metamos el miedo, no metamos, ay, es que no puedo. No, el Señor te va a glorificar en tu vida, amén, si nos dejamos usar. Esto lo dijo, bueno, Benjamín. Consejos para un evangelismo creativo. Detectemos necesidades sociales en nuestro medio y suplámoslas hasta donde sea posible. Reparto de comida, ropa, ¿qué? Tramitación de papeles, talleres de alfabetización, refuerzo escolar, etcétera. Apliquemos estrategias pensadas para los no alcanzados. Después dice, trabajemos con creatividad, especialmente con jóvenes,
¿sí? Ahora sí que explotemos esa creatividad de los jóvenes, ¿sí? Y como dicen por ahí, que dos cabezas piensa mejor que una, eso es cierto. Y si somos más, pues mucho mejor, ¿verdad? Después dice, necesitan vivir el evangelio, útil para sus vidas y retador, no a la religiosidad. Y esto, créanme que va a traer gran avivamiento para la vida de los jóvenes, no solo para la de nosotros, sino también la de los jóvenes. ¿Por qué? Porque quizás si eran jóvenes que estaban como que todavía no muy decididos, esto los va a encender. ¿Por qué? Porque van a ver que a través de ellos, sí, muchas personas aceptaron a Cristo y que fueron vasos para que Dios hiciera sus obras sobrenaturales. Entonces, eso de verdad que aviva y enciende en gran manera. Amén. Se lo recomiendo mucho. Dice, los métodos usados por la iglesia de hoy sí podrán ser efectivos y llegaremos a ver como una multitud de almas conocerán el amor de Dios y su salvación. Cuando la iglesia aprenda a depender totalmente del Espíritu Santo de Dios y a vivir las palabras de su Salvador y Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que depender del Espíritu Santo para que podamos ver este tipo de obras sobrenaturales y gloriosas que encienden y avivan cada vez más nuestro corazón. Amén. Bueno, pues hemos concluido con este tema. Ya por último, damos gracias a nuestro Señor Jesús y al Espíritu Santo, sobre todo, ¿verdad? Por todas estas enseñanzas, las cuales vienen a ser como un refrigerio, perdón, ¿sí, verdad? Para todo aquel que está siendo llamado para enrolarse en las filas de las misiones, por lo que la exposición de estos temas, como el poner por obra cada una de estas enseñanzas, traerá salud y bienestar al alma del hombre o la mujer misionera. Esto es muy bueno, ¿sí? Que todas estas enseñanzas, así como cuando uno recibe una prédica, la pone por obra y ves un buen fruto en tu vida, así también cuando la recibamos, la pongamos en práctica, ¿sí? Por eso yo estuve diciendo mucho, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna duda? Si no, al igual la pueden poner en el grupo, porque es importante que pongan por obra esto para que no se les vaya a olvidar, ¿sí? Porque si no lo ponemos por obra, después se nos olvida y cuando querramos hacerlo o que el Señor, el Espíritu Santo te diga, usa el método de la servilleta, no te vas a acordar, ¿sí? Entonces es bueno utilizar al momento lo que el Señor nos ha dado. Amén. Pues hemos concluido, hermanos. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna aportación? Hola, buenos días. No, todo está claro. Muchas gracias, Sabi, por Ah, enseñarnos nuevos lo métodos y puede escribir, estrategias. hermanita, lo que pasa que no, no podemos escucharlo, pero al igual lo puede escribir, por favor. Bueno, muchas gracias, hermana. Gracias, hermana Iris. Gracias a Dios. Entonces vamos a concluir con una oración. Amén. Gracias, abuelita José, por estar presente. Gracias, Itlali. Gracias, hermana Iris. Y gracias a todos los que nos van a estar viendo también por YouTube. Espero que sea de bendición estos temas y si hay alguna duda lo pueden ver, lo pueden repetir las veces que ustedes gustan. Lo importante es de que quede claro para que lo puedan aplicar en sus vidas. Amén. Bueno, pues vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor amado, por este tiempo, Señor, en el que ciertamente tú nos hablaste, Espíritu Santo.
Gracias, Señor, porque fuiste tú el que me has usado, Señor amado, y le has hablado a las vidas, Señor, de mis hermanas y hermanos, Señor. Hoy te pido, Padre amado, que sigas abriendo sus entendimientos, Señor, para que esta palabra la puedan aplicar, Señor, la puedan poner por obra, que estas estrategias que se les enseñó, Padre amado, que puedan hacerlas, Señor, sin dificultad alguna, Padre, sino que sientan, Señor, y vean esa fluidez, Padre, de parte tuya, Señor, que vean, Señor, al Espíritu Santo en sus vidas, Señor amado, en el momento que lo estén haciendo, Señor, y aún en todo momento, Padre. Enséñanos, Señor amado, cada vez, Padre, a depender más de tu Santo Espíritu, Señor, y no de nuestra propia elocuencia humana o nuestro propio conocimiento, Señor, sino más bien depender de ti en todo momento, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, limpia, afina, Señor, restaura, Padre, nuestros oídos para que podamos escuchar tu voz, Espíritu Santo, y sepamos qué es lo que quieres para cada persona, Señor. Y sepamos, Padre amado, dónde tenemos que ir a predicar, Señor, si hemos de ir hasta lo último de la tierra, Padre, saber a dónde, papá, si hemos de ir a evangelizar, saber cómo hacerlo y a dónde, Señor amado. Ayúdanos, Señor, para ser diligentes, Padre Santo, y que seamos investigadores también, Señor, de la etnia, del lugar al cual tú nos estás llamando, Señor, porque ciertamente es muy importante, Padre. Ayúdanos, Señor, para que todo lo que hagamos lo hagamos con amor, Señor amado, y lo hagamos de calidad, porque es para ti. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y te bendecimos. Amén y amén. Y es importante, hermanos, y me alegra decirles que faltan 7 días para comenzar con el taller presencial. ¿Sale? 7 días. Entonces todavía te puedes anotar, todavía puedes apartar tu lugar. ¿Sale? Bueno, Dios me los bendiga, hermanos. Gracias.